Vamos a ver un tema hoy muy interesante sobre el crecimiento bajo la voluntad de Dios y no del mundo. El crecimiento, ¿verdad? Son etapas en las vidas. Si usted se fija, el que está al lado y lo mira ahorita, lo mira que no es el mismo cuando tuvo hace 20 años atrás, 40 años atrás. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Mucha diferencia porque hay un estado de crecimiento en nuestra vida física. Pero hay un estado de crecimiento en la vida espiritual también de aquel creyente. Y es lo que el apóstol Juan nos quiere mostrar en esta mañana, ¿verdad? Que hay al menos 5 etapas de crecimiento que se manifiestan en el creyente. Perdón, 4 etapas y una advertencia que advierte a las. Muchos se preguntarán ustedes, ¿y qué es crecer espiritualmente? Ustedes no se han hecho esa pregunta, no se la han hecho, ¿verdad? Hágansela y gracias por hacérsela, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos crecer espiritualmente? Y el crecimiento, mis hermanos, como lo muestra aquí el apóstol Juan, es un crecimiento que se da en la familia de la fe. Y justamente Juan quiere decirle a estos hermanos que están, ¿verdad?, en una iglesia, a una comunidad, ¿verdad?, advertirles también, ya lo dijimos anteriormente, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos. Y cuando hablo de falsos, ¿verdad?, es que el apóstol Juan estaba viendo, ¿verdad?, que se estaban infiltrando en la iglesia como lobos rapaces buscando a quien devorar. Y es en ese contexto que el apóstol Juan quiere, ¿verdad?, decirle a los hermanos que el crecimiento es tan importante, ¿verdad?, para la vida en la iglesia como para el hermano individualmente. Fíjense que para ilustrar este crecimiento, nosotros vemos y vamos al mercado y compramos frutas, verduras, pero eso tiene un proceso que lleva tiempo. Hay una semilla que se siembra, que luego germina, luego esa semilla germina, hace su proceso de crecimiento y luego crecimiento al final, ¿verdad? Las hojas, los frutos y todas esas cosas que nosotros sabemos que, que van a dar un resultado final. Y el resultado final es una fruta o una verdura, ¿verdad? Fíjense que, y me gustaría que me acompañaran ustedes en la parábola del crecimiento en Marcos 5, y nuestro Señor Jesús le decía a su discípulo el siguiente: el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece como él no lo sabe. La tierra produce por sí fruto, primero la hoja, luego la espiga y después del grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de ¿qué? De siega. Es una ilustración que el Señor utiliza para ver el crecimiento de un discípulo, de un creyente, de un verdadero creyente. Eso es la ilustración que me impacta, de manera que él dice que es una semilla que se siembra. De manera que el apóstol está dando también esas ciertas etapas, ¿verdad? Cómo nosotros podemos crecer. Pero, como le dije, en la familia tenemos entonces en la familia de la fe tenemos esas etapas. Primeramente hay un crecimiento espiritual que nos ha dado. Segundo, un crecimiento espiritual para los padres. En tercer lugar, un crecimiento espiritual para ustedes jóvenes. En cuarto lugar, un crecimiento espiritual en los niños que apenas están creciendo. Y últimamente el apóstol nos da a nosotros una advertencia de el amor al mundo.
Creciendo bajo la voluntad de Dios y no al mundo, el apóstol nos da ciertas características de cómo nosotros como iglesia podemos crecer. Mírense que la preocupación de nosotros, los pastores, es que toda la iglesia se edifique y que toda la iglesia tenga un crecimiento. Algunos van a tener un crecimiento un poquito lento, otros van a tener un crecimiento rápido y otros no van a tener crecimiento. Y decía ahorita el pastor Denny que comenzamos un tiempo de discipulado y es parte de ese crecimiento que en nuestra iglesia queremos que usted lo haga. Yo sé que cuesta, mucho cuesta levantarse a las 7 de la mañana para estar aquí a las 8 y sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Cuesta. Pero nosotros que tenemos cierta edad ya estamos levantados a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y eso es algo que, bueno, de generación en generación, nosotros como hemos visto esa distancia. Pero permítanme, mis hermanos, amados míos, ¿verdad? Que, ¿qué no es crecer espiritualmente? Primeramente, ¿qué no es crecer espiritualmente? La vida espiritual es importante para todos nosotros, los que estamos aquí en esta iglesia. Entonces, ¿qué es no crecer? Fíjense que un buen hombre de Dios nos da unos tics, unos pasos, unos tics. Y dice, el que no es crecer espiritualmente no determina la posición del creyente en la gracia delante de Dios. Ese asunto se resuelve de manera final y completa cuando los pecadores confían en la obra expiatoria de Jesucristo y les imputa la justicia divina. Fíjense que estaba diciendo, no es un crecimiento, no es determinado porque es la posición. La posición de nosotros es cuando nosotros creemos en el Señor y la justicia de Dios nos es imputada a nosotros en el momento que nosotros creemos en el Señor. Él dice también que el crecimiento espiritual no se mide por el calendario. Sí, es decir, quienes llevan muchos años siendo creyentes a menudo son maduros que quienes llevan menos tiempo siéndolos. ¿Se entiende eso? No es el calendario la manera que yo asisto regularmente, aunque tiene que asistir regularmente al culto, pero eso no me va a determinar cuál es el crecimiento mío o de ustedes, tuyo o mío. Yo puedo venir aquí todos los domingos, ¿verdad? Y todavía no estoy creciendo, estoy maduro. En tercer lugar, dice que el crecimiento espiritual no depende de la cantidad de información teológica que se tenga. Escúchase bien, no depende. No es que no se tiene, sino depende la cantidad teológica que se tenga. Algunos cristianos, mis hermanos, ¿verdad? Dicen lo siguiente, poseen un conocimiento bíblico y teológico adecuado e incluso hasta sobrenatural, vamos a decirlo así, o excepcional. Y sin embargo, espiritualmente están inmaduros. Inmaduro. Dice también este autor que el crecimiento espiritual no tiene que ver con el éxito ministerial. Muchos piensan que el éxito ministerial demuestra el crecimiento de la iglesia. No, no es así. Decía el Carlos Spurgeon que él decía tener 10 discípulos verdaderos que 1000 o 10,000 que no profesan la fe. Entonces, él dice en el siguiente, algunas de las personas más ocupadas en la iglesia carecen de experiencia en la verdad y son inmaduras en la sabiduría que viene de lo alto. Y es cierto, podemos tener nosotros aquí en la iglesia años y años y años. Quiero dar un ejemplo y no se ofendan. Cuando asistimos a la célula, y creo que aquí asisten varios a la célula, que preguntamos solamente, ¿verdad? ¿Quiénes han leído el libro de Romanos? Completo. Ok. Fíjense que podemos nosotros tener un conocimiento y estar concentrados, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer, estudiar.
estudiar la palabra de Dios. Dice también que el crecimiento espiritual no es místico, sentimental ni psicológico. Y aprovecho la ocasión también, ¿verdad? Que cuando venimos a un culto un domingo, muchas personas quieren tener algo extrasensorial, donde la unción baja, así como dice el Salmo 133, ¿verdad? Y tiene bendiciones. Entonces, no, no es algo místico, no es algo sentimental, no es algo psicológico. Estamos aquí realmente porque queremos adorar a Dios. Queremos glorificar a Dios con todo. Entonces no es místico. No se trata de un acto único de renovación espiritual, una decisión religiosa, una experiencia emocional que produce buenos sentimientos. A veces me pregunta, ¿dónde tu iglesia? No es mi iglesia, primeramente es la iglesia del Señor. Somos pastores que estamos aquí pastoreando la Grey. Tu iglesia no hay esa unción donde el espíritu baja y se caen las personas y empiezan a dar saltos. No, no, eso no demuestra un crecimiento. No estoy diciendo que no podemos nosotros en algún momento estar cabizbajo donde la palabra de Dios nos está redarguyendo aquí y hay un momento de contrición de pecado. Sí lo hay, ¿ves? Sí lo hay. Entonces, cuando nos vemos todo esto, lo que no es crecer, el apóstol Juan nos da una visión, un panorama completo de que es crecer. Decía un famoso predicador también. Él dice que los clavos que son importantes para una estructura deben ser clavados con diligencias, es decir, asentados. Pum, pum, pum. Ahí, dice. Los cimientos deben ser colocados con escrúpuloso cuidado y la verdad, cuando es fundamental, debe ser repetida por el maestro hasta que el discípulo la aprenda más allá de todo temor que la olvide alguna vez. Es decir, este predicador muy famoso, llamado el príncipe de los predicadores, que ustedes conocen, ¿verdad? Él decía que una verdad cuando se repite varias veces, tiene que ser bien clavada, en forma que la estructura quede firme y no se pueda derrumbar. De manera que lo que vamos a ver hoy, en primer lugar, es el crecimiento espiritual se manifiesta en los hijos recién nacidos. Vaya conmigo al versículo 12. Él dice allí, el apóstol Juan, os escribo a vosotros hijos. En otra versión dice hijitos, hijitos. De manera que el apóstol, ¿verdad? Ya está tomando una actitud de ¿qué? De padre, algo que le interesa, que le conmueve, igual que nosotros los pastores. Cuando hablamos a hermanos en la fe, estamos hablando como padres espirituales, más allá de que somos pastores, más allá que somos líderes, más allá que tenemos una condición, un conocimiento bíblico. Pero cada vez que nosotros nos acercamos a un adolescente o a un adulto, un anciano, hablamos ya de una parte pastoral, no de imponer, sino más bien de tener y ceder que esa persona necesita a alguien. Entonces, eso dice allí, porque vuestros pecados han sido perdonados. O sea, ¿cuáles pecados? Ya la que nosotros hemos confesado. Se está dirigiendo a los hijos espirituales que ya están en el mundo, ¿verdad? Que ya conocen de lo que es los pecados, que saben lo que es la reverdía, lo que saben lo que es ir en contra de Dios, lo que saben lo que es realmente apartarse de Dios. Es un efecto por una acción pasada, pero es continua. Nosotros cuando venimos al Señor, y usted recuerda la experiencia, al menos yo recuerdo la mía, cuando vine al Señor, ¿verdad? Fue una experiencia inolvidable.
donde yo decía, wow, yo quiero contar a todo el mundo lo que he sentido, lo que yo tengo. Y no sé si a usted le ha pasado ese momento, donde ya usted ha aceptado, usted dice, Señor, me libraste de la condena eterna. Eres tú mi luz y mi salvación. Y eso es algo, una abraza, ¿verdad? Eso ahí es que se está dirigiendo el apóstol Juan. Es una acción continua. Y dice, han sido perdonados por su nombre. ¿Por el nombre de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Todo aquel que cree en él, que será salvo, ¿verdad? Todo aquel que cree en él será salvo. De manera que primero se dirige a los hijos espirituales, nacidos ya en un momento, y aquí el apóstol está diciendo a ellos, ustedes han sido perdonados, no tienen nada que buscar ya ustedes confesaron su pecado, están en la comunidad de Cristo. Y dicen amén. Estamos allí en esa comunidad. Fíjense que como dice Hechos 13:18. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, de Cristo, les es anunciado el perdón de pecado. ¿Qué es pecar? Es rebelarse contra Dios, estar a espalda de Dios, infringir la ley de Dios, errar en el centro de Dios, en el centro de todo. Eso es pecar. Y si ante lo mismo, dice, si alguno dice que nunca ha pecado, ¿qué es? Mentiroso. Porque todos hemos pecado alguna vez. Hemos pecado de palabra, de omisión, de hechos. Hemos pecado, ¿cierto? Entonces, allí está él diciendo, y dice también en 1 Corintios 1, 6, 12, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. ¿Lavados de qué? De sus pecados. Pero fueron santificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Señor, Dios. Qué bueno es saber que nosotros los hijos, hemos sido perdonados. Amén. Dígale al que está al lado, yo he sido perdonado por la sangre de Cristo. Qué bueno. Pero no se lo diga bravo, dígase contento, ¿verdad? Dígase contento. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Es para todos los hijos en la fe. Usted me dirá, pastor, ¿y aquellos que todavía no han creído? Tiene usted una tarea de predicar el evangelio a ellos, a los perdidos. Porque bien define el Señor, su palabra, hay hijo de Dios e hijo de qué. Díganlo, del diablo. Hay hijo de Dios y hijo del diablo. No es margariteño, pero hay hijo de Dios e hijo del diablo. Ya hay hijos del diablo que están del lado de nosotros. No están como un diablito allí, ¿verdad? En segundo lugar, mis hermanos, es el crecimiento espiritual se manifiesta en los padres. Y dice así el versículo, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y nuevamente él dice en el capítulo más abajo, igualmente que le escribe a los padres. En 14, los escribe a otros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. O sea, que ya hay padres que conocen de la palabra de Dios. Hay padres que han conocido a Jesucristo. Hay padres en la fe. Ahora, lo que es interesante aquí que dice el apóstol es que ustedes, ¿verdad? Han conocido los padres desde un principio. De un principio, ¿quién ha conocido? A nuestro Señor Jesucristo. En un principio Dios creó los cielos y la tierra. Usted lo conoce la doctrina, conoce la doctrina de la creación, conoce la doctrina del pecado, conoce la doctrina de la santidad, conoce la doctrina, ¿cierto? Nosotros conocemos la doctrina. Pero fíjense que los padres tienen una gran responsabilidad de ser ejemplo de sus hijos. ¿Cuántos padres hay aquí hoy? ¿Cuántos padres están criando hijos hoy? Todavía hay una lucha interna entre nosotros,
Porque cuando nosotros vemos los hijos pequeños, mira, hay lucha. Justamente cuando empiezan las clases, uy, esas clases tiene que al muchacho acostado temprano, acuéstate, no quiero, acuéstate, no quiero, acuéstate, no quiero. Y cuando se acuesta después, levántate, no quiero, levántate, no quiero. Es una lucha, ¿verdad que es una lucha? Pero es una lucha de quiénes, de los padres. Pero a lo que se refiere aquí el apóstol es un padre espiritual, donde ha llevado al hijo por el camino de la verdad, ha mostrado al hijo el camino del arrepentimiento, que eso es lo que debemos ser nosotros como padres espirituales. Fíjese que dice, todos los padres que han crecido con cimiento han sido madurados. Y de una forma, el apóstol quiere decir que aquellos que han pasado por un proceso de etapa, una etapa meramente temprana, nacemos, ¿verdad? Luego vamos a crecer, luego vamos a hacer el error de padre, y Andrés está ahí muy jugoso ahí, Andrés, ¿verdad? Porque es padre, ahí sí están otros jugosos, pero es un proceso donde uno está viendo al hijo crecer, al muchacho, a la muchacha crecer, ver sus debilidades y fortalecerlo también. Es eso lo que quiere decir el apóstol. Somos padres para fortalecer la fe de nuestros hijos y ver sus debilidades, porque tienen debilidades, igual que nosotros. Y eso es porque dice los que han sido maduros en la fe y se refiere a los padres espirituales. ¿Qué tanto eres tú maduro en la fe como padre? ¿Has aplicado la palabra de Dios a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos si tienes? Mano, está diciendo aquí una verdad. El crecimiento espiritual es cuando los creyentes no solo entienden la doctrina de manera intelectual, tenemos que bajar ese nivel, sino que han llegado a conocer al que es y al que es Dios, Padre de todo creado, la fuente de la verdad y el objeto de adoración y la alabanza que este crecimiento produce cuando nosotros guiamos a nuestros hijos en la vida. Lo primero que debemos decirle a ellos que hay un Padre celestial, que hay un Salvador de las almas de la vida, que debemos mostrar adoración, debemos mostrar agradecimiento. Nosotros no llegamos a esta edad de punto suspensivo ahí, porque muchos tienen canas y otros no tienen canas. Pero esta edad que nosotros llegamos no es una edad que llegamos, vamos a decirlo así, gratis. Hemos pasado ciertas etapas, hemos pasado nuestras frustraciones, hemos pasado nuestros problemas, ¿cierto? Y eso nos da a nosotros herramientas. ¿Para qué? Para fortalecer a nuestros hijos. Herramientas, mis hermanos. Entonces, fíjense que el apóstol está aquí hablando de etapas de crecimientos a los padres. Ahora comienza una etapa de crecimiento también para los jóvenes. Fíjense que dice aquí, lo escribe vosotros jóvenes, en el versículo 14, parte B, os escribo vosotros jóvenes porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido ¿a quién? Habéis vencido al maligno, a Satanás. A Satanás. Ese crecimiento en los jóvenes se debe manifestar de manera que sea el reflejo de sus padres en la madurez espiritual. Cuando un padre no refleja una madurez espiritual, los jóvenes van a seguir el mismo patrón del padre o de los padres. ¿Cierto? Van a seguir el mismo patrón. Y no es porque yo quisiera ponerme de ejemplo, pero mis hijos comenzaron en la iglesia bíblica metropolitana. Mis hijos, tanto mi hija Gabriela como mi hijo Jesús, ¿verdad? Se mantienen en los caminos del Señor. Gracias a Dios. Doy gloria a Dios por eso. Doy gloria a Dios. Él está ahorita asistiendo a una iglesia. Ella también. O sea, que
lo que han visto en sus padres lo han continuado. Y es la esperanza de todo padre que sus hijos tomen ese legado, y ese legado se lo entreguen a quién, a los hijos de los hijos. Jóvenes, ustedes son fuertes. Decía un pastor estos días que en la iglesia del Señor hay diversidad de doctrina. Hay los pentecostales, hay los testigos de Jehová, hay los bautistas. Y hablando de la fuerza, él decía a manera de sarcasmo o de chiste que un predicador tiene que tener los pies de un testigo de Jehová. Ah, las ganas de entusiasmo como un pentecostal y el intelecto de un bautista. A manera de jactancia. Pero fíjense que él está hablando aquí a aquellos que han vencido al maligno, a Satanás, y que se aferran a la palabra de Dios. Pero ¿cómo se aferra el joven a la palabra de Dios si yo como padre no le estoy dando ese alimento espiritual a mi hijo? Y yo quisiera hacer una pausa. Es un hijo espiritual. Y llámese ese hijo espiritual, ¿verdad? Mi hijo de sangre, mi sobrino, mi ahijado, vamos a decirlo así, o cualquiera que está ligado espiritualmente y que es joven, que ahora es que comienza a vivir la vida. Es lo que quiere demostrar. Somos una familia que vamos creciendo en forma conjunta. No somos separados. Hay niños, hay padres, hay jóvenes y hay niñitos también. Y fíjese que hay un punto que dice aquí el apóstol que los jóvenes, y yo sé que aquí hay jóvenes, en estos días yo asistí a una iglesia donde había casi el 80-90% de jóvenes. Yo me sentía viejo, ¿oyeron? Porque había muchos jóvenes. Y yo decía, wow, qué bueno que aquí tantos jóvenes, hay potencial, hay mucho potencial para evangelizar. Pero ¿qué pasa? Yo decía, ojalá que esos jóvenes tengan un legado del padre, de sus padres, tanto de mamá o de papá, para que ellos puedan seguir adelante la obra del evangelio. Eso es lo que a nosotros nos conviene como padres. Pero los jóvenes son más fuertes, más impetuosos, más imprecisos a veces. Hay que controlarlo, así como un caballo se controla, ¿verdad? Con un freno. Hay que controlarlo. Cuando el niño ya tiene conciencia, o el joven tiene conciencia de lo malo y lo bueno, ya hemos estudiado el libro de Romanos, donde aunque conociendo a Dios, no le adoraron como Dios, ¿verdad? Eso es algo que es conocimiento. Los hijos tienen conocimiento. No podemos tenerlo aislado. No, no vayan, no vengan. Mira, es la vida en el mundo, mis hermanos. Tenemos esa gran tarea como padres. Los jóvenes tienen una gran tarea en asimilar todo lo que los padres les enseñan. Y entonces queremos que el niño sea como un santo. Ah, pero ¿qué estás haciendo? Ese joven, ¿qué estás haciendo con ese joven? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trayendo a las clases bíblicas? ¿Estás involucrando a ese joven al ministerio de jóvenes? ¿Lo estás llevando realmente donde él se sienta de manera que se identifica con otros jóvenes? Ellos poseen la verdad en sus bocas, en sus mentes. Su teología está en gran parte establecida, ya está arraigada allí y manifiesta un amor positivo y maduro por la verdad. Es así, mis hermanos, el crecimiento espiritual de la iglesia comienza primeramente, ¿verdad? Con los hijitos. Luego vienen los padres que ocupan un lugar central en todo este crecimiento de la fe. Todos los padres deben saber que nosotros tenemos
ese punto, esa base para que nuestros hijos se fortalezcan en la fe. Ya vamos a hablar de eso, porque yo digo que los padres tenían ese punto, esa fortaleza. Los abuelos tienen esa fortaleza también. Imagínese usted, padres y abuelos. ¿Quién tiene más experiencia? Un abuelo. Un abuelo tiene la experiencia. En cuarto lugar, mis hermanos, hay también un crecimiento espiritual que se manifiesta en los recién nacidos. Vaya conmigo. Los escribe a vosotros, hijos, y dice, ya va, perdí aquí, dice, en el mismo 12, parte C, os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Versículo 13. Cuando se refiere a niños, es aquellos niños que están recién nacidos en la fe, que comienzan a caminar. Así usted y yo comenzamos también recién nacidos a caminar en la fe. Hay un momento que nacemos, ¿verdad? Y necesitamos ¿qué? Leche, leche para crecer. A eso se refiere aquellos hijitos que están bajo la instrucción todavía del padre. Ellos son inmaduros. ¿Por qué están inmaduros? Porque están creciendo, igual que está creciendo Samuel ahorita. Está creciendo, hay que protegerlo. Ellos son ignorantes de las necesidades y los padres tienen que guiarlo. Pablo advierte a los niños, son falta de entendimiento. Dice el apóstol, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por donde quiera, de viento de doctrina, por estratagema de hombre, para que engañar emplea con astucia las artimañas de error. Esto es Efesios 4, 16, 14, 15. Nosotros debemos saber que dentro de nuestra familia hay niños que nacen. Y es interesante que una mujer lleva en el vientre a su hijo o hija, hay un tiempo determinado. Pero yo me preguntaba, ¿y cómo se alimenta el niño? ¿Cómo se alimenta el niño? ¿A través de qué? De la madre. Pero hay un cordón umbilical, ¿no? No, que se alimenta allí, porque necesita nutrirse todavía. Y la madre se cuida. Hay madres que se cuidan tanto que no quieren darle comida a los niños porque se van a poner gordas. Pero el niño está dentro de la madre, en el vientre de la madre, y se nutre con un cordón umbilical. Y es algo fantástico. Usted empiezan a ver el proceso de esa alimentación. Ella come, y los nutrientes que ella come también son absorbidos por la criatura. Es interesante que dice allí aquellos que deben estar siempre bajo la instrucción del padre. Son inmaduros. Son tan inmaduros, mis hermanos, que necesitan protección. Todo esto nos lleva entonces a otro punto, y va a ser el último punto que quiero poner, que es una advertencia al amor al mundo. Y quiero decirle a ustedes que el apóstol Juan quiere conectar todo este cuidado, estas etapas de la familia en la fe, en la familia espiritual, con lo que está expuestas, lo que nosotros nos exponemos todos los días, como hijos, como padres, como jóvenes, estamos expuestos todos los días, ¿verdad? Al mundo. Fíjense que dice, no améis al mundo, versículo 14, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Correcto. Dice allí, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora la pregunta que uno se hace, pero dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que ha dado a su hijo para todo aquel que cree. ¿No? ¿Cómo nosotros interpretamos esta palabra mundo en el sentido, verdad? No de humanidad.
lo que Pablo está diciendo aquí, que la palabra mundo, don Juan está diciendo mundo, es porque hay un sistema en el mundo gobernado por Satanás. Hay un sistema que nosotros estamos inmersos en esa trampa de Satanás. ¿Y por qué Pablo dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo? Porque en el mundo encontramos mucha distracción. En el mundo encontramos que nos estamos alejando más de la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos horas y horas viendo nuestro celular? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros? Yo a veces paso tiempo, me distraigo. Y fíjense que esta palabra que dice Juan, que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, si vamos a hacer una lista de las cosas del mundo, y comience por usted en su casa, ahí va a tener una lista interminable de cosas que lo van a distraer. ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros cuando nos levantamos? Orar. ¿Luego qué? Leer la palabra. ¿Luego qué? Reflexionar. Son cosas que es un mundo espiritual. Él dice, ¿verdad? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Nos está dejando pasivamente las cosas, ¿verdad? Del amor de Dios. No, un momentico, vamos a hacer esto. Momentico, momentico. Mi hermano, mire, ese momentico te va a alejar completamente de Dios. Completamente de Dios. ¿Por qué? Porque estamos más penetrados a las cosas que satisfacen nuestros ojos, nuestra carne, como lo vamos a ver, y la vanidad. Fíjense que él dice, porque el 16, vayan conmigo, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de qué, o los deseos, dice Reina Valera, la pasión de qué, de los ojos, ¿verdad? Y aquí dice, y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino de quién. ¿Y quién es el mundo? El mundo son todas las cosas que nos alejan de un Dios, nos distraen. Ese es el mundo. Por eso que cuando el apóstol Juan está hablando aquí de mundo, le está diciendo a esa familia que tiene papá, que el papá debe guiar a los hijos, que los hijos deben obedecer, los jóvenes deben saber que es el padre que tiene que llevar la rienda en la casa espiritualmente y que la esposa tiene que también que participar porque es la familia. Y cuando dejamos que nuestros hijos hagan lo que quiera, cuando quiera y como quiera, lo estamos dejando ¿dónde? En el mundo. En el mundo. Ayer salió una propaganda y que no estoy en contra, el Día de la Amistad. Yo empecé a buscar mi Biblia, ¿dónde aparece el Día de la Amistad? No estoy diciendo, hermanos míos, que estas cosas debemos nosotros olvidar, porque la amistad es algo bonito. La amistad es algo que dice que un amigo es mejor que un hermano, ¿no es así? Pero acuérdese que nos estamos dejando arrastrar por las cosas del mundo. Lo estamos dejando. Cuando hay una ocasión, ay, hoy es el día de la amistad. Ay, me acordé de fulano. Pero ¿por qué no te acordaste antes? ¿Por qué no te acordaste ayer que estaba enfermo? Que necesitaba comida, que necesitaba tu ayuda. Ah, hoy sí. Hoy sí me acuerdo. Hoy me acuerdo del hermano. Hoy me acuerdo de la amistad del hermano. Recibí un WhatsApp ayer. Aquí está mi esposa presente. Donde dice, los amigos no se olvidan. Y en parte me sentí bastante incómodo y ofendido, o no ofendido, afligido, porque reconozco, ¿verdad?,
que hemos alejado a ese hermano. A pesar de su creencia, su doctrina, lo hemos apartado. Mira que me dolió bastante cuando mi esposa leyó ese mensaje. Los amigos no se olvidan, pero eso son cosas espirituales. Cuando yo sé que hay un amigo en aflicción, yo tengo que ir. Él dice aquí 3 cosas que nosotros continuamente estamos en este mundo. Los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Lujuria. Lujurias. Los deseos de los ojos. Codicia. La jactancia de la vanagloria de la vida. Mis hermanos, acuérdese que nosotros, como familia de fe, tenemos que vivir en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nosotros somos hijos de Dios. Cuando uno escucha a una persona decir, aquel cristiano, y lo pone entre comillas, ¿verdad? Me debe y no me ha pagado, estamos actuando como el mundo. Cuando uno escucha decir a aquella mujer con su boca me calumnió injustamente, estamos hablando de cosas que hace el mundo. Cuando nosotros vemos los jóvenes, ¿verdad? También que dan un mal ejemplo porque están siguiendo las cosas del mundo, pero somos familia en la fe. Tú eres mi hermano, tú dices ser cristiano o creyente o seguidor de Cristo, pero sin embargo estamos en las cosas del mundo. No estoy diciendo que todas las cosas que uno hacemos en el mundo son malas, ojo. Entonces el pastor me dice a mí que no puedo mirar al hermano porque él pertenece a otra cosa. No, no. Hay cosas que son buenas para nosotros. Pero hasta cierta medida nosotros debemos sopesar lo que realmente estamos haciendo. Tú como mamá o tú como papá tienes que pesar eso que estás haciendo con tus hijos, con tus nietos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Fíjense que podemos concluir que dice aquí, hay diferentes edades. Sus hijitos que habían experimentado, dice Juan, perdón por medio de Jesucristo. Los mayores, los padres, eran personas maduras en la fe que mantenían una relación duradera con Cristo. Los jóvenes habían luchado con la tentación de Satanás y habían vencido. Los hijitos y las hijitas habían aprendido acerca de Cristo y apenas comenzaba su viaje espiritual. Cada etapa de la vida, la palabra de Dios es importante, mis hermanos. Cada etapa de la vida es una peregrinación cristiana. Se levanta sobre la otra. A medida que los hijos o hijitos aprenden acerca de Cristo, van creciendo en su capacidad. ¿Para qué? Para sobreponerse a la lucha de las tentaciones. Y a medida que los jóvenes van de victoria en victoria, jóvenes, ¿ya? Aquí crecen su relación con Cristo. Los mayores, porque ya estamos avanzados en edad, habiendo conocido a Cristo durante años, han desarrollado la necesaria sabiduría para enseñar a los jóvenes y empezar el ciclo nuevamente. ¿Me entendieron? Hay unas etapas. Está afirmando el apóstol, ¿verdad? Que dentro de la familia nosotros tenemos ciertas etapas que tenemos que ayudarnos mutuamente en esas etapas. No dejar al hermano abajo o en el suelo. Tenemos que ayudar a nuestras esposas. Las esposas tienen que ayudar a sus esposos. Sus hijos tienen que ayudar a los padres a los hijos. Es un ciclo que vamos haciendo, mis hermanos. Y es un ciclo que se va a mantener cuando nosotros nos identificamos
como una familia en la fe. Amén. Cuando nos identificamos en la familia de la fe, podemos concluir, el crecimiento espiritual del creyente es un proceso que afirma su lealtad a Cristo. Vivir en la palabra, luchando con las tentaciones de Satanás y no amar al mundo. Voy a tratar de repetirlo. El crecimiento espiritual del creyente, y póngase ahí usted, yo, usted, mamá, papá, joven, niño, póngase ahí usted, es un proceso que afirma su lealtad. ¿A quién? A Cristo. Vivir la palabra de Dios, atesorarla en el corazón, practicarla, aplicarla, la palabra. Luchando con las tentaciones. Uy, ¿qué tentaciones vamos a tener en la vida? Y estas tentaciones vienen de Satanás. Y no amar al mundo, y entiéndase, las cosas del mundo son las acechanzas del diablo y sus maquinaciones contra los hijos de Dios. Eso. ¿Qué podemos nosotros aplicar sobre todo lo que hemos meditado esta mañana? Necesitamos prestar atención a las fuertes advertencias del apóstol sobre el amor al mundo. Si usted está ahorita siendo tentado y sabe que esa tentación proviene del mundo, ¿qué usted va a hacer? Huye. Apártate de él. En la Biblia hay muchas explicaciones. Debemos ser sensatos a la hora de poner en práctica la advertencia de Juan. Yo como padre voy a poner en práctica lo que Juan me dice. Tú como hijo joven tienes que poner en práctica también. Los niños también tienen que poner en práctica porque estamos alerta. Entonces, ¿cuáles son los valores más importantes para ti hoy? A manera de reflexión, ¿cuáles son los valores más importantes? ¿Qué está poniendo tú como algo que es prioritario, sabiendo que tú eres papá, mamá, abuelo, hijo? ¿Qué estás poniendo? ¿Te está más interesando en las cosas del mundo? Donde te fascina las golosinas del mundo, las tentaciones del mundo. Te trae esa miel que parece dulce, pero a la vez amarga cuando te la tomas. Si realmente decides caminar con Dios, hay cosas que hay que desechar, mis hermanos. Papá, mamá, hay cosas que tenemos que nosotros desechar completamente. Si realmente quieres ser un hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, aquel que robe y el que beba, el que mienta. Bueno, aquí dice hermana que es chismoso. Mis hermanos, encarecidamente le pido que esta reflexión nos sirva a nosotros como iglesia, la Iglesia Bíblica Metropolitana. El crecimiento es continuo, no es pausado.